No estoy ahí, no me saluda nadie, me voy a cambiar. Bueno, puedes comenzar. ¿Se puede? Me parece que todavía anoche. Pode disable participant. Ele tem que habilitar. Sí, sí. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Perfecto. Espectacular. La idea era compartir con ustedes un poquito desde la mirada más médica, ¿no? Desde lo que me toca a mí, pero sin entrar mucho, sin profundizar mucho en los detalles que hacen a la medicina como dureza, sino más bien a los aspectos que nos tocan en la vida cotidiana a todos y donde podemos por ahí mejorar o crecer en algún aspecto y aportar dentro de lo que es este conflicto que es moderno, tan actual, que es el hígado graso, ¿no? Ahí les dejé algunas imágenes que están hermosas de Saray Lamas y van a ver más de estas imágenes a medida que vayamos progresando en la exposición. La primera diapositiva o lo primero que le quiero acercar es esto, ¿no? El hombre es un todo. Eso quiere decir que fundamentalmente es más que la suma de sus partes. O sea, que vernos desde lo que es, por ejemplo, como antes se hacía en la medicina, lo que es la patología hepática, por ejemplo, ver lo que es una hepatitis. Hoy sabemos que la repercusión de esa hepatitis es a nivel cerebral, es a nivel del sistema inmunológico, es a nivel del sistema digestivo, o sea que ataca tanto en lo que es particular, orgánico, como en lo que es general y la repercusión a nivel sistémico, ¿viste? Y esta frase es de la psicología, es de la Gestalt. La Gestalt terapia dice que el todo es mucho más que la suma de sus partes, y de esto nos prendemos para desarrollar lo que va a venir. Entonces, un pasito más adelante, tendremos que ver cómo funciona el eje psico-inmuno-neuroendocrino, una palabra bien difícil. Pero básicamente es esto, miren acá. No sé si se ve el cursor, pero empieza por acá. Lo que comemos repercute directamente en nuestro sistema inmune, nuestro sistema que nos protege contra el medio ambiente, sobre nuestras defensas. Esto a nivel psíquico tiene una repercusión en nuestro estado de ánimo. Esto a nivel personal, a nivel psicológico, influye en la autoimagen, o sea, en la percepción que tenemos sobre nosotros mismos. Imagínense que somos lo que comemos, una frase retrillada que todo el mundo la escuchó, no tiene acá más que hacer, o sea, es simplemente eso, somos lo que comemos. ¿Qué hace el hígado? Y acá entramos un poquito más profundo en lo que yo les quería compartir ahora, ¿no? ¿Qué hace el hígado? El hígado tiene múltiples funciones, sabemos que es una glándula, ¿no? Y tiene una función metabólica, que es muy importante, que es mantener los niveles de glucosa en sangre. El combustible de nuestro cuerpo es la glucosa, y el hígado mantiene los niveles de glucosa en sangre. Nos ayuda a digerir los alimentos que consumimos, o sea, desde las proteínas, el asadito, el sanguchito, lo que nosotros llevamos a nuestra boca, es el hígado quien depura y quien digiere también
parte de todo este alimento, ¿sí? Detoxificación, los fármacos, el alcohol, que vamos a hablar un poco, es el hígado quien tiene la responsabilidad acá. Y esto no es de menos importancia, produce hormonas y proteínas que establecen el balance en nuestro cuerpo. Y dentro de esas proteínas están las proteínas que acarrean los lípidos, ¿sí? Las grasas. Y acá empezamos en lo que es los factores, en lo que son los factores de daño hepático, ¿sí? Dentro de los factores que dañan el hígado está principalmente hoy uno de los primeros ítems es el azúcar. Imagínense, ¿no? La cantidad de azúcar que se ingiere en las comidas es de tan alta cantidad que empieza a deteriorar, a dañar, a injuriar nuestra glándula hepática. Entonces esos azúcares que nosotros vamos a llamar en medicina también hidratos de carbono, ¿sí? Que vienen a través de las gaseosas, las bebidas azucaradas, los refinados, ¿sí? Todas esas cosas, las harinas, van deteriorando y van generando, aumentando el daño en nuestro hígado. Asimismo, el sedentarismo, o sea, el no hacer actividad física, el tener una vida relajada, el no modificar esos hábitos de salir del trabajo y llegar a casa y acostarse, ¿no? Genera un daño en el hígado, el estrés prolongado, la obesidad, la dislipidemia. Y acá aparece como en medicina llamamos historia natural de la enfermedad, o sea, cómo evoluciona el daño para llegar a generar la patología, ¿no? Primero, el hígado almacena, Rena después va a comentar más detalles, pero primero el hígado almacena. Emma, tu teléfono está desconectado. ¿Se me escucha ahora? Perfecto, doctor. Decía que primero el hígado va acumulando un montón de sustancias dentro suyo que son nocivas, como las azucaradas y los lípidos, principalmente estos lípidos, y van generando un proceso estenótico, ¿no es cierto?, donde todos estos lípidos van a impedir que las proteínas y que el metabolismo de la glándula, del hepatocito, suceda con normalidad. Este proceso se llama esteatosis, o las siglas en inglés son esas que aparecen ahí, NAFLD. Esta esteatosis es silente, o sea que no tiene ningún síntoma, la persona no se da cuenta que la está sufriendo, aunque aparecen mediadores, como cuáles, por ejemplo, el cansancio, ¿sí? Como cuáles, por ejemplo, la incapacidad para mantener el nivel de energía arriba durante mucho tiempo, el notar diferencias en los estados de ánimo, el notar de que la vida se pone un poquito más densa al final de la tarde, en que me gusta comer comida chatarras, ¿no? Esas cosas que uno va sintiendo de manera muy progresiva, muy paulatina y no nos llama la atención, ya son señales de que nuestro hígado está empezando a sufrir. En una segunda escala del daño hepático aparece ya la inflamación de la glándula, ¿no es cierto? Y acá sí ya es mucho más grave, aparece la esteatohepatitis, o sea, esa grasa que tenía el hígado, esos acúmulos grasos que estaban instalados en la glándula, ahora aparecen llenos de células de inflamación, ¿no es cierto? Llenos de mediadores inflamatorios, que son sustancias que intercomunican las células. Es como que le están mandando un WhatsApp permanentemente a otros mediadores químicos para que vengan a atacar eso que está produciendo el daño. Pero el que está produciendo el daño somos nosotros mismos. Entonces nos estamos lesionando a nosotros mismos, ¿se entiende esto? Y acá volvemos a lo que decíamos antes, de que el todo es más que las partes solitas. Y si entendemos eso, también nos podemos dar cuenta de que si nosotros sufrimos en el hígado, también sufren nuestros vasos sanguíneos, también sufren nuestras células musculares, también sufren nuestro aparato respiratorio y nuestro sistema nervioso, ¿sí? Ahora le vamos
a agrandar un poquito más a esa información. Y el final de la historia, ¿cómo termina nuestro hígado? En fibrosis, o sea, esa célula que antes estaba naturalmente productiva y dándonos un montón de funciones, ahora ya es una célula fibrótica, ya no tiene reversibilidad. En la cirrosis, que es el estado final, el hígado tiene indicación de trasplante, o sea que la única manera que podamos salvarlo es trayendo otro hígado. Y lo peor que nos puede pasar, y es bastante más frecuente ahora de ver, es el carcinoma hepatocelular, o sea, el cáncer de hígado, ¿no? Esto es súper frecuente, es algo que permanentemente se ve en la clínica. Acá estaban los procesos, como yo les mostraba, ven que la superficie dejó de ser lisa, en la hepatitis ya empieza a ser más rugosa, y así hasta evolucionar al cáncer, ¿no? Con las células cancerígenas. Acá tenemos los factores que más o menos charlábamos: la obesidad, las dislipidemias, la enfermedad del sistema inmune, la infancia y la adolescencia, ¿no? Como inicio de todo esto. Y acá donde entramos nosotros, los médicos, a aportar nuestras herramientas diagnósticas. La ecografía del hígado es un método de imagen sencillo, muy al alcance y muy útil para nosotros. La biopsia hepática, que se hace de diversas maneras, hay diversas formas de obtener muestras de las células del hígado. La tomografía, la resonancia y el fibroscan son algunos de los elementos o técnicas que nosotros tenemos para evaluar el estado de la glándula del hígado. ¿Qué tenemos hoy a nivel de la medicina para contrarrestar el avance de todo este caos, ¿no es cierto?, que vimos recién? Hoy nosotros tenemos el primer y principal factor, que es la dieta, ¿sí? Además de todo lo que le voy a nombrar acá, la dieta y la reestructuración de los hábitos son los dos pilares que a nosotros nos sirven tanto en medicina como para revertir cualquier estado de patología, de enfermedad del cuerpo. Son nuestros dos aliados, digamos. Si no tenemos un cambio de hábito, la progresión de las enfermedades, por más fármaco que le pongamos, muchas veces se nos ve frustrada. El manejo de la microbiota intestinal, o sea, manejando gérmenes o manejando bacterias que no son positivas para nuestra digestión, hoy se ve que tiene buena señal, buen pronóstico para el manejo del hígado graso. La pentoxifilina, perdón, que es un familiar de la cafeína, también nos ayuda a lo que es el hígado graso. El extracto de cardo mariano, no sé si algunas cosas ya se van escuchando hace tiempo, otras son bastante novedosas. El péptido similglucagón y la adiponectina, que es una hormona, ahora vamos a hablar un poquito más de ella, son los diferentes procesos terapéuticos que nosotros tenemos para afrontar el hígado graso, ¿sí? Miren lo que es la adiponectina, que es la hormona que les señalaba recién, lo que hace, ¿no? A nivel sistémico, en todos los órganos, la repercusión enorme que tiene esta pequeña hormona. Vamos a nombrar algunos, por ejemplo, en el sistema nervioso central regula el apetito. La adiponectina tiene la capacidad de, a nivel cardíaco, aumentar la captación de glucosa y de ácidos grasos, que van a ser lo que produce la contractilidad miocárdica, ¿sí? A nivel del hígado, un montón de cosas, del páncreas, del sistema inmune. Miren la cantidad de funciones en el sistema inmune. Es brutal la cantidad de funciones que tiene esta hormona y por qué se la usa como target terapéutico para tratar el hígado graso, ¿sí? Y acá entramos en el aporte que quería hacerle para todos, ¿no? El hígado graso es el eslabón de esa cadena que une la obesidad y el síndrome metabólico. O sea que si formáramos la idea conceptual, el mapita conceptual en la cabeza, el hígado graso es el primer escalón para evolucionar a las enfermedades que tiene la obesidad, que son muchísimas. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien.
estadísticas a nivel de Estados Unidos y de América, ¿no? 3,4 millones de obesos y de sobrepeso tiene nuestro sistema, nuestro continente. Los porcentajes de adultos y de niños que están sufriendo cada vez más el pronóstico de sobrepeso desde 1980. Esto es estadística de la Universidad de Navarra. El síndrome metabólico, ¿cómo se diagnostica? Tenemos varios criterios. Nosotros generalmente usamos el de la OMS, pero también están los de las diferentes asociaciones y sociedades nacionales e internacionales de endocrinología, diabetes, síndrome metabólico, ¿no? Generalmente se usan 3 o más criterios en la ATP, mientras que en la OMS se ha reducido el rango de 3 criterios para el de solo 2, ¿sí? Fíjense, tener un triglicérido mayor o igual a 150 ya formaría parte de un criterio, y el rango de población ni les voy a contar que tiene un triglicérido sobre esa cifra. Hay triglicéridos que superan el doble de esta cifra en gente que generalmente se considera sana, ¿no? La glucosa en ayunas, la presión arterial mayor a 130, la resistencia a la insulina, la obesidad abdominal, ¿no? La prueba de tolerancia de la glucosa, y bueno, y ahí entran otros índices como el de microalbuminuria, que también es importante para considerarlo nosotros, los profesionales de salud, y el índice de masa corporal, el IMC o el IBM, son de los que nos sirven a nosotros para diagnosticar también el síndrome metabólico. Allá arriba. ¿Cómo sucede esto? Empieza acá, ¿no? Y se va concatenando uno tras otro, los eventos que van siendo de repercusión sistémica, de repercusión total, holística, ¿no? A nivel del cuerpo. La resistencia a la insulina, por ahí lo habla Ren un poquito más a detalle, pero simplemente decir que nuestro cuerpo ya va dejando de ser sensible a la hormona, y cada vez le cuesta más trabajo incorporar glucosa a los tejidos, como el músculo, por ejemplo, que es un gran metabolizador de la glucosa. Sin el músculo incorporando la glucosa, empieza a hacer estragos en todos lados. Uno de los estragos más importantes en el riñón, el daño renal, visto desde la función, es cada vez más grande. A nivel de los lípidos, la trigliceridemia, el LDL y el HDL, junto con las de muy baja densidad, las VLDL, son las que van encargándose de generar la obstrucción arterial, las endoteliopatía, y así hasta llegar a enfermedades cardiovasculares y factores oncogénicos, donde se relaciona el síndrome metabólico con gran cantidad de cánceres, de los más frecuentes que vemos hoy, como puede ser el de colon y el de útero en las mujeres, ¿no? Es enorme la cantidad de cánceres y de enfermedades degenerativas que tiene asociado el síndrome metabólico, desde el Alzheimer hasta el cáncer de cuello útero. Imagínense, son muchas las cosas. Acá teníamos las relaciones, ¿no? El esquema de relaciones donde la insulina, que metabolizaba los azúcares y el depósito de los ácidos grasos, se ve disminuida. El eje renina-angiotensina, que es el más poderoso regulador de la presión arterial, ahora se encarga de subir la presión arterial, de desregular todo el sistema de presión sanguínea. Y la leptina y la adiponectina, que eran las hormonas del hambre y de la saciedad, ahora que están a cargo del tejido adiposo, no tienen más regulación, no tienen más ese feedback, y solamente tienden a inducir el hambre, ¿sí? A generar cada vez más daño. Un poquito del esquema de los daños que produce a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, endocrino. Bien. Más o menos lo que estábamos charlando recién, combinación de factores.
el daño en el endotelio vascular, ¿no? El endotelio es la capa de células que recubren los vasos sanguíneos, y acá tenemos al infarto agudo de miocardio, acá tenemos al ACV, la hipercolesterolemia, el daño renal, el daño hepático. Saludé y no me contestaron. La problemática más metabólica, ¿sí? Hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiperglucemia. Bueno, acá está lo que decíamos de las repercusiones a nivel del sistema nervioso central, donde generalmente nosotros tenemos como insignia el accidente cerebrovascular, pero antes del accidente cerebrovascular se instala el accidente isquémico transitorio, que es cuando la irrigación del cerebro se ve interrumpida por esta cantidad de colesterol, ¿no? Las demencias inducidas por el síndrome metabólico, Alzheimer, Parkinson, ¿no? El daño estructural a nivel de la sustancia blanca y de las conexiones intercerebrales, lo que hablábamos de los oncogenes, cómo se induce desde el síndrome metabólico al cáncer, desde la regulación genética, ¿no es cierto? Cómo esta dificultad para ingresar la glucosa dentro de la célula ve repercutido en el material genético que guardan nuestro organismo, y se desata factores cancerígenos, ¿sí? Y acá tenemos la clínica, la parte más evidente para los profesionales de la salud, que aparece desde el aumento de vello en personas albinas, ¿no? Más fácil de ver, el hirsutismo, el ovario poliquístico, la aparición de acné, de acantosis nigricans a nivel de la piel, de los pliegues, a nivel del sueño, los ronquidos, la apnea del sueño. Y ya lo que hace a la terapéutica más farmacológica, aparecen los hipoglicemiantes, los antihipertensivos, las estatinas, fibratos, son un montón de fármacos que nos dan una mano a nivel del metabólico, del aparato metabólico, del sistema metabólico, pero antes de llegar a esto, deberíamos apuntar a la modificación de los hábitos, ¿no? A la reeducación del paciente. Eso era lo que por ahí quería transmitirle, lo que quería contarle. Les dejo también algo de bibliografía para ampliar. Y bueno, cualquier consulta, duda o lo que se quiera compartir. Muchas gracias, muy bueno. De nada, a ustedes por la oportunidad. Bueno, seguimos con la doctora Renata Magaláes. ¿Terminaste, Manuel? Sí, sí, sí. Bibliografía. Sí, quería dejar Muchísimas de gracias, doctora compartir. Aranda, muy bueno. Bueno, gracias, Manuel. Y ahora tenemos a la doctora Renata Magaláes, que va a desarrollar el tema del síndrome metabólico en la infancia, criterios y diagnósticos en la adolescencia. Adelante, doctora. Gracias. Muchas gracias, gracias. Me parece, doctor, que tenés que salir para que yo pueda entrar. Yo sí, estoy en eso. Un segundito. Que hable que se entienda, pero no se entiende. Ahora sí, ¿eh? Bueno, por ahí si no me entiende, trábeme. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Ahora sí creo que podés. Sí. Bien. Ahí estamos ustedes, estoy yo y está la pantalla.
¿Estamos? ¿Se puede ver? Sí, sí, se ve. Buenísimo. Bien, suena hasta raro para mí hablar en pediatría de esta realidad, ¿no? Que dijo el doctor Aranda, toda la realidad que él habló ahora cada vez más temprano se ve en nuestros niños, ¿no? El objetivo es intentar hablar del síndrome metabólico en la infancia, los criterios diagnósticos y la adolescencia, ¿no? Pero como yo les dije, suena raro porque en realidad esta patología es tan nueva en pediatría que solamente en 88 empieza a hablar de esta entidad, ¿no? Yo se los voy a transmitir los conocimientos que por supuesto van a ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? La epidemia a nivel mundial en el adulto no solamente afectó al hombre adulto, pero también al estilo de vida en los niños, ¿no? Entonces empezamos a hablar de lo que es la incidencia temprana de enfermedades en los chicos. Doctora, me parece que se ve solamente la carpeta donde está, no se ve el PowerPoint. ¿No? ¿No? Espera, eso no. ¿Y ahora? No, todavía se sigue viendo la carpeta. Espera. ¿Ahora? No, 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 no. Espera. Fíjate si podés. Ahí empezamos, parece. Ahora sí. Igual no había salido de acá, ¿sí? Así que no perdieron nada de mi clase. Bueno, me acompañaron, ¿no? Que es extremadamente nuevo en pediatría hablar de lo que es el síndrome metabólico en los infantos, ¿no? Intentaremos definir un poco, hay muchas definiciones, como yo se los dije, hay más de 74 autores estudiando lo que es el síndrome metabólico en infancia, la epidemiología, el doctor Alejandro Aranda ya les dijo 3, 4 millones de muertes en el mundo, recomienda, dice la OMS, los criterios diagnósticos, las clínicas, el tratamiento y la prevención, ¿no? Me gusta empezar por esta foto, ¿no? Porque yo me acuerdo a mi abuela cuando me decía, pero esa niña está tan flaca, hay que darle de comer y hay que darle de comer, ¿no? Donde ser gordita era sinónimo de salud. Y así yo vengo de una familia obesa como la mayoría de la población, ¿no? En esta foto solamente el tren se mueve, hasta el gato está gordito. Intentar entender que el problema no es solamente de los padres y decir a los padres, tu chico tiene que comer mejor, hay que comer vegetales, hay que caminar más, hay que evitar el sedentarismo y bla, 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 y siempre, siempre lo mismo, y estamos viendo cada vez más las enfermedades degenerativas en la población. Ese es un problema político, de políticos públicos, ¿no? Donde nosotros, los médicos, el Estado y la salud pública, tienen que intervenir directamente. Que no sean los comerciales en las hamburguesas, en la media, ¿no? En la publicidad, pero sin los hábitos buenos para la salud humana, ¿no? La transcendencia, ¿no? La obesidad y la enfermedad crónico degenerativa establece una emergencia sanitaria que tiene impacto en la economía y la productividad y una amenaza nacional que afecta a la esperanza de vida. Es una expresión antievolutiva de la humanidad. Nosotros no nacemos para estar gorditos y no movernos. El síndrome metabólico, hay muchos factores que lo definen. El índice de masa corporal, hay factores que son naturales del hombre, ¿no? Nosotros cuando nacemos, que aumenta mucho la ingesta por la lactancia materna, ganamos un peso ponderal en el primer año, que luego después de los 5 o 7 años
hay un rebote adipositario normal. Ese rebote temprano, antes de los 5 años, se asocia al mayor riesgo de obesidad. En pediatría, todo se percentila. Hay índices antropométricos, hay tablas, y cuando se sube 2 o más carriles de estos percentilos, hay que estar atento y ver lo que está pasando a este niño, ¿no? Hay muchas definiciones que no es lo importante de esta clase, pero como dijo Emanuel, los criterios, los triglicéridos mayores a 150, el HDL, todo lo que uno ya sabe, ¿no? Pero intentar entender que es un conjunto, el síndrome metabólico, de factores de riesgo que predice a la enfermedad crónico-degenerativa, como la enfermedad cardiovascular en la adultez, y se encuentra muy relacionado con la obesidad. Es una anomalía metabólica grave, ¿no? Más que nada, hablando de la salud, un poquito de la salud de la mujer, cuánto nosotros tendríamos que prevenir, más que nada, cuando una mujer quiere embarazarse y planear su embarazo, ¿no? Cuánto juega su salud en ese momento, ¿no? Entendiendo que una madre con hiperlipemia va a tener un feto hiperlipémico, con aumento de lípidos en su cuerpo. Y ya hay artículos, yo después se los voy a dejar, con chicos con mostinatos, chicos muertos por aterogénesis fetal, ¿no? Con trombos en su endotelio. No solamente la resistencia a insulina, pero también factores genéticos, epigenéticos, en este binomio madre y hijo, ¿no? La mujer, cuando genera un hijo extremadamente grande, nosotros decimos macrosómico, significa que ya intraútero hizo una resistencia a la insulina. O si no, si es muy chiquito, hizo y tiene un retraso de crecimiento intrauterino, porque no le llegó la cantidad necesaria en el cerebro de oxígeno, en su tejido, en su organogénesis, en su neurogénesis, ¿no? Y si no tengo una buena neurogénesis, que es muy importante para el desarrollo cerebral, ¿no? Condiciones del macroambiente van a cambiar el fenotipo y el gen de este individuo, ¿no? Que favorecen a circuitos metabólicos, por ejemplo, como el circuito de hambre y saciedad, que incluso comentó el doctor Alejandro, haciendo con que el individuo nazca con mayor susceptibilidad a comer más y no saciarse, el famoso comer por compulsión. Entonces, no solamente la resistencia a la insulina, pero factores, ¿no? La teoría de la epigenética, los cambios en el ambiente, más el fenotipo, ya están cambiando los genes de este feto, posibilitando con que él sea un adulto enfermo en el futuro, ¿no? La epidemiología, ¿no? No hace falta estar mucho tiempo acá, es un desastre. En la Argentina no es distinta, en la América toda no es distinta. En 2013, 57,9% de los adultos presentaban algún grado de exceso de peso, ¿no? La fisiopatogenia, como se lo explicó el doctor Aranda, muy bueno, la resistencia a insulina. Sin embargo, esa no es solamente suficiente para el desarrollo del síndrome metabólico. Un poco más de lo mismo, yo costumo decir a mis pacientes que el cuerpo es como una fábrica. Si yo tengo mucha materia prima, no gasto, eso se ahoga, ¿no? Eso se deposita. En el cuerpo pasa lo mismo. Si yo tengo mucho carbohidrato, mucha hamburguesa, mucha glucosa, mucha Coca-Cola, el cuerpo va a ahogar esta energía, ¿no? Porque no tiene cómo gastarla, el exceso de materia prima. Entonces, ¿qué hace el hígado? Lo lleva a la vía del malonil, que es la vía del ácido graso, y lo almacena en forma de hígado graso. Y eso, como lo explicó el doctor, en la ecografía se ve tranquilamente. Eso en el laboratorio se ve expresado en hipercolesterolemia, hiperdislipidemia, hipertrigliceridemia, ¿no? Porque no hay, el cuerpo intenta mantener un equilibrio, una homeostasis siempre. Si hay mucho, ¿qué hago?
a ojo, deposito en forma de grasa. Eso en el hígado, en el hígado, pero también a nivel del cuerpo, ¿no? Hace una inflamación en todos los tejidos, ¿no? El estado de glicotoxicidad, el aumento de glucosa es tan fuerte que hace la lipotoxicidad, aumenta la inflamación y los factores proinflamatorios, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la interleuquina 1, el PCR, eso todo me causa resistencia a la insulina, disfunción endotelial, enfermedad coronaria, hipertensión arterial y aterosclerosis. Es un ciclo que hay que frenarlo lo cuanto antes. Algunos artículos de aterogénesis fetal que yo si después ustedes quieren, yo se los puedo compartir. Más artículos de aterogénesis fetal en mostrinatos, ¿no? La adiponectina, la disminución de la adiponectina producida por el tejido adiposo por sí misma puede tener implicancia en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular por el factor de plaminógeno, el fibrinógeno, la proteína C, el factor de necrosis tumoral. Y eso no es solo la base del síndrome metabólico, pero del cáncer también, porque si yo tengo un daño tan fuerte en la célula, eso me va a generar radicales libres, me va a generar estrés oxidativo. Por lo tanto, la célula y la síntesis proteica se van a ver anómalas, se van a ver dañadas, y ahí empiezan las displasias, los cánceres, es un desastre. La SAP pone algunos criterios diagnósticos como la circunferencia de la cintura mayor el percentilo 90, la glucemia en ayuna, los triglicéridos, el HDL. Siempre se recomienda tener siempre un mismo, una misma referencia, ¿no? Como el punto medio entre la décima costilla o la relación cintura-talla, de acuerdo a sexo y a edad. Un poco más de lo mismo, ¿no? Los factores predisponentes, la obesidad, la diabetes, la presencia de dislipidemia, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, todos son factores de riesgo y comorbilidad para llegar a este punto, ¿no? Un niño que quiere pantalla porque supuestamente tendrían que hacer 1 hora de actividad física en la escuela. Yo no conozco a nadie que haga 1 hora de actividad física en las escuelas. Y veo el comedor, la cantina, que tendrían que tener un aporte de comida, no hay. Por eso entran las políticas públicas, ¿no? Para que estos chicos puedan ir a comprar algo y la demanda de alimentos saludables sea mucho mayor. El cálculo de MC que se usa para controlar a estos chicos, el examen físico, la valoración de la tensión arterial, pero acá es como que ya está condenado. El objetivo para evitar tanta enfermedad, tanta comorbilidad, es siempre trabajar antes que esto llegue a pasar, y eso va en la salud de la mujer, eso va en la salud del hombre. La hepatomegalia, los signos de hiperandrogenismo, niñas que no menstruan, que tienen amenorrea, hisurtismo, acá un poco de acantose migrans, hisurtismo. Los estudios complementares, la glucosa en ayuna y perfil lipídico. La OMS recomienda mucho la insulina, pero hacer el dosaje de insulina es caro. La Asociación Latinoamericana no lo recomienda, pero sería muy bueno. Pero ¿qué hace? Es muy raro eso, porque para hacer la glucosa es gratis, para hacer la insulina no es gratis. Y hasta que aumente la glucosa, la insulina ya aumentó mucho antes. Entonces, de repente, que yo precozmente vea que la insulina aumentó antes mismo de la glucosa, pudiera actuar lo más pronto posible. Pero no se disponibiliza este examen de excelente calidad tan sencillamente, ¿no? Es todo un tema. Bueno, ¿cómo tratar el síndrome metabólico? Lo más importante, el tratamiento no farmacológico. Pero como dijo el doctor Aranda, metformina, sevastatina, estatina, antihipertensivo, ya están usando en chicos incluso menores de 10 años. Chicos con hipertensión arterial, hiperlipidemia, que necesitan sí o sí de metformina y estatina porque se van a morir si no hacen cambio en su estilo de vida. Incluso leí un artículo que decía
que estamos delante de la primera generación donde los chicos van a morir antes de sus progenitores, ¿no? Es muy triste esta realidad y hay cómo cambiar, ¿no? Nosotros podemos cambiar esta realidad. El internista, el pediatra, el ginecólogo, el odontólogo, los profesionales del área de salud, el presidente, el Estado, la salud pública, los cambios en la vida, en los hábitos, la actividad física, mirar la cantidad de vegetales, mirar la cantidad de alimentos que uno puede brindar a su hijo, ¿no? Entonces quizá el niño llegue en casa y tiene como ejemplo a los papás pedido ya, rap, pedido ya, y hay que ser un ejemplo, ¿no? Para ellos, ¿no? Leche, yogur, carne, huevo, semilla, fruta seca, disminuir el sodio y aumentar la actividad física, sobre todo ahora que estamos encerrados en casa, las frutas, aumentar la demanda, calcular la cantidad de agua para el peso, no es estandarizar, ¿no? Pero ver que el individuo estamos delante, qué es lo que el chico le gusta, porque quizá al chico no le gusta el brócoli, pero quizá le gusta otros tipos de vegetales, ¿no? Hacer individual al paciente que está delante. Un poco más de lo mismo, ¿no? El estrés, la falta del sueño, chicos que no pueden dormir bien porque tiene tanta grasa en el cuello, tiene el cuello corto y eso aplasta la vía aérea y hace la apnea obstructiva del sueño y no pueden dormir bien. Y si no duerme bien, el día siguiente están fatigados. Entonces vos mirás a los chicos que están sedentarios, cansados, porque quizá no durmieron bien, ¿no? Yo creo que es todo lo que tengo para aportar y entender que el futuro de los niños es siempre hoy y mañana ya será tarde. Muchísimas gracias, doctores. Espectáculo. Muchas gracias, Renata. Gracias, doctor. Ahora le toca, creo que a nuestro Alejandro Aparicio, odontólogo especialista, sobre la salud oral en la salud general, relaciones de la enfermedad periodontal con diabetes y enfermedad cardiovascular. Doctor, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Cómo no? Primero les voy a pasar un videito cortito de 1 minuto y después ya empezamos. Te quiero compartir pantalla, te voy a poner para que lo puedan pasar en diapositiva. Sonando. Los tengo así. Esto es crece el riesgo. Se me agujeta. Está buscando un pieza. Hubiera puesto el video de Gemeles, como se le dijo, la hubiera escogido. La descosida. Esa cosa la ponemos. Take care. Muy Bueno, un bueno. pequeño video para romper el hielo, para que tengan un panorama de lo que vamos a hablar ahora. Ahora vamos a preparar la clase. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Roberto y a Gladys por darnos la oportunidad desde la Fundación de
Cini Díaz, que trata sobre el síndrome metabólico, de darnos la oportunidad de participar. No, gracias Perdón, a ustedes. perdón. Para que... Ahí estamos. Un segundito. Había dejado prendido el video. Bueno, entonces con los agradecimientos, somos del Grupo IDENTA de la ciudad de Rosario, un poco de las universidades donde tuve la oportunidad de estar. Mucho de lo que vamos a hablar ahora viene de todos estos lugares. Así que en primer lugar vamos a presentar el tema. Yo soy odontólogo especialista en periodoncia y el tema que relacionado al síndrome metabólico es sobre la salud oral y la salud general, la relación de la enfermedad periodontal con la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Esta primer filmina, acá abajo puse una frase que remite a una experiencia, creo que fue la segunda. Primero agradecer también a Ernesto Radica, que es el profesor de la Facultad de Periodoncia, que está presente también escuchando la clase. La segunda o tercera clase de la residencia llega con un libro que le habían regalado y nos dice, estaría muy bueno estudiarlo, se los doy para que los empecemos a estudiar. La primera hoja del libro recitaba esta frase que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora. Y decía, una persona no puede tener salud general sin salud oral. Sí. Una frase de un cirujano estadounidense. Otro también, y también se vino a vincular con la primera experiencia que tuve en la Universidad de Harvard. Cuando llego a la universidad encuentro con este mural, un mural que recitaba una misión y la visión de la universidad. Y decía que la misión que tenía la universidad era desarrollar y fomentar a la comunidad global de líderes dedicados a mejorar la salud humana, integrando la odontología y la medicina para el desarrollo de la educación, la investigación y el cuidado de nuestros pacientes. Y una visión que era transformar la odontología mediante removiendo la idea de la distinción entre la salud oral y sistémica, que tiene mucho que ver con la frase del libro que estudiamos nosotros en la Facultad de Rosario. Y muchas imágenes que remiten a muchas actividades que llevamos a cabo durante todos estos años. Acá hay un resumen de 7 años, donde participamos del CIFOC, que es el Centro de Integración de Atención Primaria y Salud Oral de Estados Unidos. Por eso utilizo en mi chaquetilla, en mi clínica, este escudo. Participamos del primer Congreso Nacional de Medicina, donde empezamos a meter odontología para cursos de medicina. Un poco esta es la idea de traer a Rosario, esta idea de integrar las dos universidades, las dos carreras. Por eso siempre dando clases sobre salud periodontal y salud oral. En el tema que respecta, para hablar de salud oral en la salud general, lo primero que vamos a hablar hoy es la enfermedad periodontal, que es la enfermedad periodontal y sus vínculos con diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares que tienen mucho que ver, pues están presentes en lo que es el síndrome metabólico y lo que a ello respecta. La enfermedad periodontal básicamente es una enfermedad inflamatoria, crónica, multifactorial, que está asociada a biofilm bacterianos y caracterizada por una destrucción progresiva del aparato de sostén del diente. Y viéndolo en imágenes, un proceso donde la pieza dentaria sana, después se va a desarrollar una gingivitis, donde la gingivitis es una inflamación, un sangrado, es un estadio reversible de la enfermedad, pero esta enfermedad puede progresar. Después es una periodontitis incipiente, moderada o severa, está una clasificación antigua de la enfermedad, que luego vamos a actualizarla. En el tiempo pasado se evaluaba, como muestra la imagen,
la pérdida del tejido óseo sobre del tejido de soporte dentario. Y se empezó a ver en la actualidad que tenía mucho que ver también los tejidos blandos y la conexión con el sistema general. El cuerpo termina siendo al fin y al cabo uno solo y todo tiene que ver con todo. Vamos a desarrollar bien los vínculos entre cada cosa. Tenemos la enfermedad periodontal. Esta es una enfermedad periodontal clásica, pero todo comienza de esta manera, que los especialistas vemos mucho todas estas marcas rojas alrededor de los dientes, que simboliza una inflamación, el comienzo de la enfermedad. La otra filmina, donde vemos quizás una persona que se siente sana, pero cuando nosotros sondeamos y evaluamos los tejidos, hay un sangrado. Esto es lo que tenemos que evitar, porque todo esto va a desarrollar la enfermedad. En este estadio es reversible, pero luego empieza a hacerse más notorio la pérdida de soporte dentario, en este caso un poquito más, y en la última ya hay pérdida de soporte y compromiso sistémico. Por eso, los organismos que lideran la periodoncia en el mundo desarrollaron la nueva clasificación de enfermedades y condiciones periodontales y periimplantarias, teniendo en cuenta las condiciones sistémicas del paciente y no solo la pérdida de tejido. Entonces empiezan a ver de a poco revistas como esta, donde empiezan a hablar de la periodontitis, acá la muestra como una pieza vital en el puzzle del síndrome metabólico. Otras revistas, esta es la Sociedad Argentina de Periodoncia, donde en una campaña de decir no al sangrado de las encías, se crea el Día de la Salud Gingival, bueno, todo más o menos sobre la misma línea, igual que la Escuela Italiana, la Sociedad Italiana de Periodoncia, donde también muestran la correlación peligrosa entre las enfermedades cardiovasculares, diabetes y obstétricas. Y la Universidad de Harvard también, con lo que hablamos antes de la iniciativa de integrar la salud oral y la medicina. Con estos preámbulos, bueno, más de lo que es la alianza entre la salud periodontal y general, campañas como la de periodontitis y cardiovascular, frases como se empieza a leer de cuidar a tu boca, porque también, como dice acá, te lo pide tu corazón, porque cuando hablamos de enfermedades de la boca, como la enfermedad periodontal, vemos que las bacterias y los metabolitos y las sustancias que van a desarrollar los moduladores inflamatorios, las sustancias proinflamatorias, van a entrar en circulación general y van a ir a órganos blancos, en este caso las arterias coronarias, y van a afectar el corazón. Esta es una imagen donde muestra a gran escala la unión entre una pieza dentaria y el tejido periodontal, las encías, la microcirculación que tiene y el tejido óseo. Cuando nosotros tenemos enfermedad periodontal, vamos a tener sarro, bacterias, van a empezar a lastimar, van a empezar a inflamar los tejidos, el tejido va a querer escaparse, porque las bacterias van a producir sustancias que van a ser nocivas para nuestro organismo, son los que llamamos noxas. Por eso se produce una inflamación, y la inflamación siempre tiende a alejar el tejido vivo de la enfermedad. Cuando se produce la inflamación y queda unido el exterior con el sistema circulatorio, las bacterias y las sustancias van a ingresar a circulación para irse a los órganos blancos. Esta es una imagen donde vemos la formación del proceso de la placa ateromatosa, donde es un proceso donde cuando vimos que desde la boca, desde la enfermedad periodontal, las bacterias entran en circulación, van a ir por el torrente sanguíneo y se van a depositar esas bacterias por distintos mecanismos que vamos a ver ahora, van a desarrollar la placa de ateroma. Dentro de lo que se llama plausibilidad biológica, son las tipos de hipótesis
de por qué o cómo hace una bacteria desde la boca a formar la placa de ateroma, tenemos distintos mecanismos de acción. Este es mi trabajo de tesis de la especialidad. Ya pedimos para pagar. En el primer mecanismo de acción tenemos, se llama una reacción cruzada antígeno-anticuerpo entre anticuerpos que fueron formados para atacar a bacterias periodontales. Estos tienen una reacción cruzada en el endotelio de las arterias coronarias. Entonces este anticuerpo va a tomar como extraño al tejido nuestro propio, y esto va a hacer que se desarrolle el mecanismo, se desactive o se inicie el proceso inflamatorio. Eso va a producir que se oxiden los lípidos y se va a formar la placa de ateroma. Otro de los mecanismos es la bacteria simplemente ingresa al endotelio e inicia todo el proceso de inflamación. Y por último, cuando las bacterias orales en la boca producen sustancias proinflamatorias, y esas sustancias son las que llegan al tejido, a la arteria cardíaca, y inician el proceso de inflamación y producen la placa de ateroma. Este es uno de los estudios que habla sobre lo que hablamos antes. Se desarrolló este estudio en la Facultad de Victoria Espíritu Santo, en la Universidad Federal Espíritu Santo, que tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Alfredo Feitosa, que es el director del centro de investigación. Este centro de investigación es el más importante de Sudamérica en lo que respecta a estos temas, a enfermedad periodontal y condiciones sistémicas. Principalmente acá se investiga enfermedades periodontales con cardiovasculares y enfermedades periodontales con efectos adversos del embarazo en esta universidad. Este artículo, bueno, habla de que bacterias orales contribuyen en el desarrollo de la placa de ateroma. Ellos encontraron que en las lesiones ateromatosas ADN de todas bacterias periodontopáticas. Y en su conclusión del artículo dicen que no es casualidad que se encuentren ahí, sino que de hecho contribuyen al desarrollo de las enfermedades vasculares. O sea, acá tenemos el primer vínculo entre enfermedad periodontal y enfermedades cardiovasculares. Otro artículo científico, este artículo ya de la Federación Europea de Periodoncia y la Asociación Americana de Periodoncia sobre periodontitis y enfermedades sistémicas. Estas dos organizaciones son las que lideran hoy en el mundo todos estos temas. Todo el resto, repetimos, sus trabajos de investigaciones o son los líderes hoy en día de estos temas. Y ellos en su conclusión de su trabajo dicen que la periodontitis imparte mayor riesgo de enfermedad cardiovascular a futuro. Por eso dice que las personas con periodontitis grave tienen un 25% más de probabilidad de sufrir enfermedad cardiovascular de los pacientes que no tienen esa condición periodontal. Y otro último estudio, donde el sangrado gingival y la enfermedad periodontal pueden predecir una arteriosclerosis subclínica. Ahora pasamos al segundo de los temas, que también a su vez está vinculado con la enfermedad cardiovascular, que es la diabetes. Y en este caso, diabetes y enfermedad periodontal. ¿Deberían las personas diabéticas visitar al dentista más frecuentemente? Seguramente. Entonces, bueno, todas estas organizaciones que nombramos anteriormente también envían hoy en día una campaña que es Cuida tus encías, controla la diabetes, y vemos que se hace mucho volante, mucha educación para la salud. Todo esto se da en todo lo que es Sudamérica, España, en Europa. Todas son revistas que se dan a la comunidad en general y también a la comunidad profesional para promover todo el conocimiento de lo que se va, porque es todo nuevo, todo lo que se va investigando día a día en lo que refiere a enfermedad periodontal y condiciones sistémicas. En este caso, la diabetes con la enfermedad periodontal
se dice que tiene un camino en doble sentido. Un paciente que tiene diabetes va a tener complicada la salud periodontal, y un paciente que tiene enfermedad periodontal va a afectar al control glicémico. Un paciente que tiene enfermedad periodontal va a tener más aumentada la hemoglobina glicosilada, más aumentada la resistencia a la insulina, peor control glicémico. Ambas son enfermedades de mucha prevalencia en la sociedad. En lo que respecta a diabetes, 1 de cada 11 personas, y en lo que respecta a periodontitis, 1 de cada 2 personas a partir de los 60 años. Realmente es muy elevado, sabiendo de los vínculos que tiene con enfermedades más complejas. Cuando hablamos de diabetes tiene una clasificación muy grande, pero generalmente se resumen en esto. Diabetes la tipo 1, donde hay una destrucción autoinmune de las células beta y no se produce insulina. Este es un paciente clínicamente más controlado y generalmente no es el que llega al síndrome metabólico. El síndrome metabólico generalmente es el paciente con diabetes mellitus tipo 2, que no produce a veces insulina suficiente, o generalmente las células del organismo son resistentes a su acción. Vamos a hablar sobre este tema. Y diabetes mellitus gestacional, el que se da en las pacientes embarazadas por un incremento de hormonas que bloquean la acción de la insulina. Dentro de lo que son las complicaciones de las diabetes, hoy en día la enfermedad periodontal ya aparece y se considera la 6ª complicación de las diabetes. Más allá de todas las que siempre conocemos, que son las retinopatías, las nefropatías, las neuropatías, las enfermedades cardiovasculares, las cerebrovasculares, síndrome metabólico y disfunción eréctil también. Dentro de lo que es tratamiento periodontal y control glicémico, vemos qué efecto hace el tratamiento periodontal en el paciente. Va a reducir los valores de hemoglobina glicosilada a un 0,3 y un 0,6%. Muchas veces los pacientes, el valor intermedio es un 7%, mayor a 7% es un paciente que está descontrolado en la diabetes, y menor a ese porcentaje se dice que está controlado. El tratamiento periodontal en pacientes diabéticos va a mejorar su glicemia o su hemoglobina glicosilada. Y cada disminución del 1% de esta hemoglobina equivale a un 40% de disminución de riesgo de complicaciones microvasculares. Al evitar un 40% de complicaciones microvasculares, todo lo que tiene que ver con enfermedad periodontal tiene mucho que ver con las enfermedades microvasculares, porque lo que llega al tejido periodontal son capilares, y cuando está afectado este complejo no va a llegar el sistema de defensa de las encías, ni tampoco va a ser buena la reparación. Estos pacientes van a tener una cicatrización disminuida, y es a tener en cuenta en todo tratamiento quirúrgico. Puede disminuir las complicaciones graves de la diabetes. Y lo que respecta a control glicémico, puede mejorar el sangrado por sondaje en pacientes de diabetes mellitus tipo 2, y disminuye el riesgo de aparición de enfermedad periodontal, y disminuye el riesgo de sufrir complicaciones orales. Generalmente a los pacientes diabéticos le damos este tipo de recomendaciones, tanto médicos como odontólogos, que es seguir la medicación prescripta por los especialistas, monitorear diariamente los niveles de glucosa en sangre, evitar el sedentarismo, mantener una dieta equilibrada, evitar largos periodos de ayuno, esto está hoy en día en discusión, y abandonar el hábito del tabaco y del alcohol. ¿Por qué decimos que está, bueno, evitar el ayuno es una de las razones que este autor de este libro, un médico especialista en endocrinología, bueno, él piensa todo lo contrario. Estos 2 libros son muy interesantes porque, bueno, desarrollan muy bien lo que es el mecanismo de la diabetes y la obesidad,
y él lo resume en una sola palabra, que es la palabra insulina. Él dice que tanto la diabetes como la obesidad tienen que ver con un trastorno de la insulina. En lo que respecta a diabetes, tiene que ver con la resistencia a la insulina que va a producir, y en lo que tiene que ver con el trastorno de obesidad, lo refiere a lo que tiene que ver con el mecanismo de acción que tiene la insulina en la lipogénesis o en el acúmulo de tejido graso. Por eso, también vamos a hablar en este momento de lo que es la importancia de la obesidad en la inflamación y también su vínculo con enfermedad cardiovascular y con enfermedad periodontal. Una persona normal arranca con este tejido adiposo y cuando va progresando el aumento de peso, o sea, la persona va engordando, se va produciendo en un primer momento una hipertrofia de esas células adiposas, después se va a expandir aún más, estas células se van a expandir tanto que la irrigación no va a llegar a todas las células y se van a empezar a necrosar. Al necrosarse ciertas células va a activar el sistema de defensa, que es el mismo sistema de defensa que actúa en la arteria coronaria, en la encía, en todo el organismo siempre se desarrolla el mismo mecanismo. Y va a liberar factores proinflamatorios a circulación sanguínea y va a promover la formación de placa de ateroma, como lo hace la enfermedad periodontal, y va a promover la enfermedad periodontal, y va a promover la resistencia a la insulina. Por eso es que la obesidad es muy importante tener en cuenta a los pacientes. Por eso ahora vamos a pasar a la discusión de los temas, donde, bueno, ciertas revistas hablan de que la diabetes triplica el riesgo de sufrir problemas en las encías como la periodontitis se asocia a enfermedades sistémicas tan importantes como la diabetes y la enfermedad cardiovascular, y la forma de controlar son los hábitos saludables, que parecería ser la mejor receta. Odontólogo especialista, doctor Filippo Graziani, es el presidente de la Federación Europea de Periodoncia, y él habla de que en el futuro del tratamiento periodontal hoy en día pasa por un abordaje integral entre médicos y odontólogos. Tenemos que intervenir, cambiar los hábitos de los pacientes, la alimentación principalmente, la nutrición, la actividad física y la salud social en general. Por eso, bueno, imágenes que hablan por sí solas, hablan más que 1000 palabras. Los controles, los controles médicos y odontólogos, los hábitos saludables y evitar ciertos alimentos que no son saludables. Este es un trabajo de investigación que hizo la Facultad de Salud Pública de Harvard, que tuve la oportunidad también de cursar. El curso se llamaba Salud y Sociedad, y en este periodo de pandemia, que no sé si ustedes notaron, generalmente cuando inicia la cuarentena, todo el mundo va al supermercado a comprar cosas. Y ellos en este estudio compararon distintas sociedades. Y en esta imagen eran generalmente los alimentos que compraban familias japonesas o ciertas partes de Europa. Y la mayoría de los estadounidenses acopiaban este tipo de materiales, de alimentos que no tenían sentido y poco tienen que ver con la salud. Por eso es interesante mostrarlo. Y las conclusiones: la enfermedad periodontal presenta un vínculo muy fuerte con el síndrome metabólico. La enfermedad periodontal predice enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2. Se deben tratar interdisciplinariamente, y la obesidad aumenta el riesgo de periodontitis, diabetes y enfermedad cardiovascular. El paciente tiene diabetes presenta menor respuesta inmune y menor cicatrización de los tejidos, mayor complicación periodontal. Buena alimentación, descanso, ejercicio físico, interacción social, equilibrio emocional son fundamentales
para mantener un estado de salud general. Así que bueno, muchas gracias. Bien, Muchas gracias. muchas gracias a usted. Muy interesante todo. Y bueno, les quiero comentar que cuando terminen toda su disertación, vamos a hacer un espacio para que cada uno pueda preguntar, aclarar, ¿eh? Tratar de, porque cuando uno escucha mucho, después también le quedan muchas dudas y de repente quieren repreguntar. Entonces, vamos a seguir con Abril Parisi, que es estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Rosario, y nos va a hablar sobre salud, síndrome metabólico y redes sociales. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo andan? Mi nombre es Abril Lápiz Parisi, me presento. Como ya dijeron, estoy estudiando en tercer año en la Universidad Nacional de Rosario, mientras voy compartiendo la pantalla. Ahí está. Nada, ¿me dicen si se ve? Está empezando a compartir. Ok. Ahí arrancó. ¿Se puede ver la pantalla? Sí, ahora sí. Perfecto. Perfecto, gracias. Yo por las dudas, cualquier cosa igual si se me corta el audio o lo que sea, o quieren decir algo, me cortan, no hay drama. Bueno, primero que nada, felicitar a la doctora y a los doctores que hablaron antes que yo, la verdad que charla súper interesante, se aprende un montón, y agradecer a la Fundación Sin Ideas también por darme la oportunidad de charlar un poco con ustedes de algo que en lo personal me parece bastante relevante, sobre todo hoy en día, y me pareció interesante traerlo como aporte, digamos, desde mi lugar como estudiante de una carrera de salud, como es medicina, y nada, como joven, y también, bueno, ya se spoilearon un poco por el título, voy a hablar de salud, síndrome metabólico y redes sociales, pero creo que me surgió la inquietud de hablar de esto a raíz de un poco el contexto que estamos viviendo hoy en día. Por ejemplo, no sé, estamos hablando de salud, de síndrome metabólico en Zoom, que es una plataforma que hasta hace unos meses no conocíamos, y también teniendo clases virtuales en mi caso, y creo que en este contexto que estamos viviendo hoy, que nos interpela un poco a todos como personas, construyendo nuestro proceso de salud-enfermedad, me gustaría entonces analizarlo un poco y entender que el proceso de salud-enfermedad es eso, es un proceso, es dinámico y lo construimos todos los días, y no solo tiene que ver con factores genéticos o biológicos, sino que está fuertemente influenciado por el ambiente, ya sea social, económico, político, cultural, por el que estamos atravesados. Y en este caso, y más hoy, me parece que no podríamos entonces desligarlo de lo que son las redes sociales y el rol que cumplen en la vida de muchos. Por lo menos en lo personal me pasa, y sé que a mucha gente de mi edad también, y más grande, y más joven, y sobre todo hoy, ¿no? Que esta pandemia nos vino a mostrar lo accesible que tenemos la información relacionada con la salud. En la palma de nuestra mano podemos googlear lo que queramos, un volumen de información tremendo, científico, no científico. ¿Quién no habrá googleado? Por lo menos yo me declaro culpable de haber googleado coronavirus más de una vez en este tiempo, ¿no? Googlear cómo prevenir una enfermedad, cómo cuidarnos, qué no hacer para estar más sanos, y como protagonistas entonces de esta revolución digital, me parece que al analizar un fenómeno como es el síndrome metabólico, no lo podemos desligar de este estímulo constante de notificaciones, opiniones, información que tenemos en el bolsillo. Y bueno, un poco para arrancar, les quería traer este estudio de la Universidad de Glasgow, en el Reino Unido, que analizaron la conducta, las experiencias de adultos jóvenes diagnosticados, bueno, en este caso con diabetes y enfermedades mentales, y el 100%, o casi el 100%, referían que era una conducta casi automática, casi instintiva para ellos, cuando les daban el diagnóstico, googlearlo, buscarlo en algún buscador en internet. Y esto me parece que muchos es lo que hacemos, ¿no? Cuando tenemos alguna duda, cuando nos duele algo, algún síntoma, tendemos a acceder a lo que tenemos más cerca, que es el internet. Y me pregunté qué se encontraría un paciente con síndrome metabólico que googlea precisamente, ¿no? su diagnóstico. Y yo lo googleé,
y me encontré con de todo, me encontré con experiencias, me encontré con papers científicos, con información científica, no científica, con blogs, con noticias, ahí les puse un par de capturas, pero en definitiva un volumen de información que puede ser abrumador a veces, pero nada, también puede ayudar mucho. Y también me animé a buscar síndrome metabólico en Facebook, ya que de acuerdo a un par de estudios que ahora les muestro, Facebook es la red social donde más grupos hay vinculados con salud, y en este caso les puse también algunas capturas de lo que me fui encontrando en distintos grupos de Facebook de Argentina, de síndrome metabólico, y también creo que uno de México, hay un par de capturas ahí también, y los invito a hacer este ejercicio. La verdad que me pareció bastante interesante poder analizar desde los ojos de un paciente con síndrome metabólico que probablemente pasa muchas horas con el celular dedicándole a estos grupos o a estas influencias, ¿con qué se encontraría? Y bueno, y en este estudio de una universidad australiana, lo que se dedicaron a hacer es analizar entonces la actividad de estos grupos de Facebook, sobre todo porque, según dice en el estudio, reconocían la relevancia que tenían en el autocuidado y en la calidad de vida de un paciente, bueno, en este caso es con diabetes, y también su adherencia al tratamiento, que me pareció no menor, reconocer entonces la influencia que podría tener pertenecer a una de estas plataformas en el autocuidado y en el tratamiento de una persona que tiene una enfermedad crónica como es la diabetes. Y también me pregunté, ¿no? Y busqué evidencia acerca de qué impacto real tendría la virtualidad en el día a día de una persona y en su salud y en su calidad de vida. Porque muchas veces pensamos que las redes son algo trivial, banal, le damos me gusta a la foto de un amigo, al video de un gato, pero no vemos más allá de ese conjunto capaz de ceros y unos, y no nos damos cuenta de lo mucho que puede impactar en nuestro día a día. Y me encontré con un estudio que a mí me pareció muy gráfico y muy ilustrativo en este sentido, donde se analizó el efecto de pertenecer a un grupo de Facebook para un tratamiento de control de peso en pacientes con riesgo de síndrome metabólico, con factores de riesgo de síndrome metabólico. Y lo que hicieron fue darles el mismo tratamiento de control de peso a dos grupos, uno en forma de un panfleto, de un librito con todas las indicaciones, y al otro grupo le iban tirando las pautas y guiándolos en el tratamiento mediante un grupo de Facebook, en el cual se podían conectar con sus profesionales de la salud y los pacientes entre sí. Y ahí les dejé un poco los resultados, no se los leo, pero los pueden ver, y me llamaron poderosamente la atención, ya que si bien capaz reducir un 5% más en el peso corporal que el otro grupo puede parecer poco, realmente tiene una implicancia, o puede tener una implicancia clínica muy significativa para la calidad de vida de esa persona, y no solo los resultados que les puse ahí, sino también que refería que luego de las 24 semanas, cuando terminó el estudio, el grupo que pertenecía al grupo de Facebook lograron sostener estos cambios positivos en el tiempo aún más, lo cual me pareció también muy destacable. Y me pareció interesante traerlo para, bueno, dimensionar lo mucho que pueden, que va más allá de un me gusta o de una publicación en Facebook, sino que puede impactar directamente en nuestro día a día, en nuestra historia, en nuestra calidad de vida y en la vida de un paciente. Bien. Bueno, y también analizando que las redes y el internet y la conectividad logran muchas veces democratizar mucho la información, ¿no? Y me encontré con plataformas, Patients Like Me es una de ellas, una de las plataformas más populares a nivel mundial, que conecta a pacientes con las mismas enfermedades, más de 200 patologías que van trabajando, y los invita a pertenecer de foros, a contar sus experiencias, a brindar ese apoyo emocional entre sí, y me pareció importante que su objetivo principal, según dice en la página, es generar conocimiento a raíz de las experiencias. Y me pareció una forma de tener en cuenta el punto de vista o la perspectiva de un paciente a la hora de pensar en una patología, y cómo el internet, ¿no?, o la conectividad logra generar un volumen de información enorme al cual hace unos años no teníamos acceso tal vez. Y también no quise dejar de traerles el ejemplo que me encontré de un blog. ¿Se ve mi cara? Porque no sé qué le pasó. ¿Está todo bien? Sí, se ve. Listo, no, porque se me desconfiguró, no pasa nada. El ejemplo de un blog de un paciente con diabetes tipo 1, en este caso,
que se llama Experiencias de un Jedi azucarado, los invito a consultarlo si les interesa, y una entrevista que le hicieron desde una fundación de diabetes, que después si me la piden yo también se las puedo compartir, que ¿por qué me resultó interesante? Porque él se considera un divulgador de diabetes, un paciente informado que intenta conseguir que quienes lo siguen se conviertan en pacientes activados y empoderados. Y lo hace de una manera muy responsable, trayendo información científica de manera accesible para los pacientes de, en este caso, diabetes. Y genera un nivel de confianza y camaradería con quienes lo siguen y los involucra de una manera en su tratamiento y en su conocimiento de la enfermedad mediante foros, contando experiencias, que me pareció muy interesante y creo que este cometido que él se propone lo logra bastante bien y me esperanza un poco hacia cómo podríamos usar estas tecnologías que cada día crecen más y se desarrollan más para crear salud y para construir salud entre los pacientes y también, bueno, entre los profesionales de la salud, que espero algún día hacer una, con sus pacientes, y cómo estas tecnologías se pueden usar de una manera positiva y constructiva. Pero sin embargo, no quiero dejar de mencionar otro aspecto que creo que también se potenció un poco durante la pandemia, que es, y no le quiero tirar flores a las redes sociales, como si no pasara nada malo, porque creo que todos sabemos la exposición y los expuestos que estamos a la información falsa, a las fake news, o a todo a lo mucho que se viraliza información que no está certificada, que no es real, a lo fácil que se comparte ese tipo de información, y lo expuestos que estamos a que esto vaya en detrimento de la salud también, y no hay que pasar por alto este aspecto. Pero para no ser tan pesimista o desesperanzadora, al hablar de esto quería acompañarlo con una serie de recomendaciones o pautas que fueron elaboradas por una fundación de diabetes española, en conjunto de profesionales con profesionales de la salud y con pacientes. Que si bien hablan de cómo hablar de diabetes en redes, me pareció que muchas de esas pautas se pueden traer para hablar de síndrome metabólico o del síndrome que elijamos, digamos. Y bueno, y las redes tienen un poco esto, que entendiendo el impacto que tienen en nosotros, lo responsables que hay que hacer. Fundamental, siempre acompañar lo que digo con evidencia científica, lo que yo quiera compartir, y tratar de detectar y combatir los mitos de manera activa, que cada vez hay más mitos online, ya que, bueno, cualquiera puede publicar lo que le parezca. Entonces, si uno lo respalda con evidencia científica, revaloriza esa información de una manera distinta, y yo creo que cuando nos encontramos con algo en Twitter, en Facebook, en Instagram, las redes tienen una inmediatez y una conectividad que, si bien puede ser súper interesante, también esa vorágine puede ser un poco abrumadora y puede hacer que perdamos este sentido de dónde viene lo que yo estoy leyendo, de dónde salió, quién lo dijo, por qué, y hacer ese ejercicio y esa actividad de pensar de dónde habrá salido, yo creo que es muy importante, y pensar si ese de dónde salió tiene que ver con los valores que yo tengo y que yo quiero compartir antes de replicar una información, es muy importante para hablar de síndrome metabólico en este caso. Está hablando de las redes sociales, solamente. Por otro lado, informar sin generar falsas expectativas y sin juzgar eran otras de las pautas que nombraban en estas recomendaciones, y me parece súper remarcable esta parte, porque es muy fácil hacerse viral hablando de la cura mágica del síndrome metabólico, o el alimento que te va a hacer eliminar el colesterol de tu cuerpo, y hacerse viral hablando de eso, y muchas veces la gente, todos, ¿no? Vamos a las redes buscando retweets, buscando me gusta, buscando difusión, replicación, y es muy fácil hacerlo de esta manera, pero sin embargo, me parece que es importante mantener el eje. ¿Por qué estoy compartiendo lo que estoy compartiendo? ¿Quiero hacerme viral o quiero construir salud con el otro? ¿Quiero construir salud con esta persona que tiene síndrome metabólico? ¿Quiero brindarle una herramienta o solamente quiero retweets y quiero viralizarme? Entonces, es importante tener esto claro, este objetivo claro, porque cuando lo tenemos claro, me parece que la cadena que se genera a raíz de lo que yo comparto va a ser mucho más fiel a lo que yo quiero transmitir, y esto es importante, sobre todo en esta velocidad que manejan las redes, que nos es difícil de controlar a veces. Y por otro lado, y
esto que me pareció también, como para cerrar, muy importante, que es comunicar de manera positiva y recordando que cada paciente es un mundo. Y si bien puede parecer reiterativo o medio un cliché, me parece lo más importante, ya que muchas veces a través de la pantalla es fácil perder la humanidad del otro, porque muchas veces no conocemos a ese otro, tal vez vive en otra parte del mundo y no tiene nada que ver conmigo, pero yo al darle retweet a una publicación probablemente le llegue, y probablemente tenga un impacto o no, pero puede ser que tenga un impacto en su autocuidado, en el autocuidado de esta persona con síndrome metabólico, en cómo en lo que hace todos los días, si hace ejercicio, si no hace ejercicio, qué come, si se adhiere o no al tratamiento. Entonces, no hay que olvidar eso, que yo no solo hablo de síndrome metabólico en redes, sino que le hablo a una persona que tiene síndrome metabólico y lo que yo diga puede tener un efecto en su vida, en su historia, en su enfermedad, en su familia, en su calidad de vida, y me parece que no hay que perder este eje de vista, que muchas veces es fácil de perder, precisamente, y nada, si quiero que se queden con algo de todo lo que dije, es con esto, y que cuando estemos en redes tratemos de recordar al otro y de tratar de generar vínculos que sumen y que construyan salud, y es un trabajo interesante de hacer también. Y bueno, eso era un poco lo que quería transmitirles. Otra vez agradecerles a la Fundación Cini Díaz y a ustedes por escucharme, que no es poco. Y bueno, les dejo, ya que vamos a seguir viviendo en este mundo de conectividad, les dejo mi mail por si quieren pedirme alguno de los estudios que estuve mencionando, o lo que sea, hacerme algún comentario, alguna devolución, contarme algo, lo que quieran, se los dejo, así estamos en contacto. Y bueno, eso era lo que más o menos quería transmitirles. Espero que les haya servido, que les haya gustado, que les haya resultado interesante. Muy bueno, April. Muchas gracias. Gracias, Abril. Abril. Muy buena, Abril. Espectacular, muchas gracias. Muy Excelente. lindo. Y gracias también por el enfoque que le has dado al tema de esta investigación en las redes, que respecto al tema de las enfermedades a veces puede ser muy peligrosa la información que recibe la gente común, ¿no? Y cómo los puede afectar si se le informa mal. Así que te agradezco este enfoque novedoso, interesante. Te felicito, Abril. Hermoso estuvo. Muchas gracias. Vos sabés, Abril, que una vez tuve una oportunidad de ir a un curso privado con el presidente de la Asociación de Diabetes de Argentina. Y él cuando dio su clase, lo que él remarcó es, él decía que es muy difícil para los diabetólogos, para los endocrinólogos, que el paciente le haga caso y lleve el tratamiento. Un buen porcentaje muy alto no logra llegar el tratamiento como el médico le indica. Es muy importante el estudio por eso es muy importante el estudio que mostraste del impacto que tienen las redes sociales en el paciente y lograr la continuidad en el tratamiento. Ni hablar. Así que para el profesional de la salud es re a tener en cuenta. Sí, súper. Sí. Sobre todo porque, nada, también me fui encontrando con la mayoría de estas investigaciones recalcaban que falta tanto por estudiar y que las redes se mueven a una velocidad que es difícil medir mediante estudios. Por eso me parece importante tomar este enfoque, tal vez porque se mueve tan rápido que lo perdemos de vista y tal vez son herramientas que pueden ir en detrimento de la salud o que pueden ser muy positivas. Entonces, tenerlas en cuenta. Sí, de una, yo quería aportarte también eso. Hay un modelo que se está gestionando en Estados Unidos y en Europa también, de datos cruzados, ¿viste? Para la prevención del suicidio, de la autolisis. Y dentro de esos datos cruzados, ellos enlazan las búsquedas que uno hace en Google, en YouTube, en Facebook, en la máquina de estas personas, de esta serie de organizaciones que están haciendo estos estudios, enlazan esos datos y le dan al psiquiatra, al médico tratante, al profesional de la salud, un dato más real de la situación anímica de la persona, y eso es un avance en lo que es la psiquiatría hoy y en la neurología muy grande. Así como también creo que todos los que trabajan en salud se han encontrado de que previa consulta con el doctor, sea odontólogo, enfermero, cualquiera, ya tenía la prescripción del doctor Google en el celular
ya sabía lo que iba a pasar, qué procedimiento Ni le que iban a hablar. realizar. Entonces yo creo que lo que vos trajiste es muy bueno, un aporte muy Es un grande. desafío para todos y por eso me parece interesante tenerlo en cuenta. Y nada, súper interesante eso que mencionabas de los pacientes, del estudio que estaban haciendo con pacientes potencialmente suicidas, me pareció muy, muy interesante. También cómo ver la perspectiva que tiene un paciente en las redes no es lo mismo tal vez con lo que nos encontramos en un consultorio. Yo no tengo experiencia claramente, pero me imagino que es muy distinto. Y es importante tener también en cuenta lo que hace alguien en la casa o cómo es su actividad en redes, que es cada vez más. ¿Puedo dar una opinión? Y entra una importancia ahí. Sí, Por adelante. supuesto, Ernesto, Obvio, ¿cómo obvio. andás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Doctor, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Muy bien. Bien. La verdad que los tengo que felicitar. Me encantó haber escuchado estos temas, y el síndrome metabólico es muy importante, y yo creo que es muy importante que haya una unión como la que está empezando a aparecer entre el odontólogo y el médico. Yo creo que, como bien lo dijeron todos ustedes y lo dijo mi gran alumno, el doctor Alejandro Esparillo, uno de los futuros grandes profesores de la universidad, es muy importante. Y recordar que todo comienza, y parece que no, en la boca. Las manifestaciones de todas las enfermedades tienen algo en la boca. Y otra cosa que tengo que felicitarte, Abril, es que darse cuenta que hoy por hoy estamos viviendo con esto todos. O sea, eso es, claro, yo creo que ya es como un apéndice más que nosotros tenemos. O sea, tenemos 2 manos, 2 ojos y un celular. Y un celular. Y realmente me pareció espectacular. Sin ninguna duda, la verdad, tengo que felicitarlos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas doctor. gracias, Ernesto. Muy, muy bueno. Gracias, Me doctor. gustó mucho. Me gustó mucho. Obrigada. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, ¿alguien más quiere expresarse, preguntar, ampliar? Ahora o nunca. Y si hablan, que hablen bien. Yo soy Bueno, la presidenta. eh, Entonces, nada. entonces, vamos a dar por terminado esta charla, si nadie tiene nada que agregar, y fundamentalmente agradeciéndole muchísimo a nuestro equipo médico que se ha prestado su tiempo, su investigación y demás para nutrir la fundación y todo el objetivo que es esto de generar conocimiento en las personas, más que nada en aquellas que tienen el problema y no saben para dónde correr, ¿no? Dónde recurrir. Bueno, por eso está la fundación para empezar y los profesionales que nos ayudan. Y a toda aquella gente que se ha congregado para escuchar esto, le agradecemos mucho. Y bueno, esperamos que no sea la última. Así que muchas gracias a todos y nos estamos siempre comunicando y relacionando en este tema tan importante, tan de moda, entre comillas, porque realmente no se conoce. Y bueno, este objetivo que se planteó la Fundación está recién comenzando, aparte que este año, con este problema de la pandemia, nos impidió mucho desarrollar lo que teníamos pensado, ir a las escuelas, a los jóvenes, para que inclusive los padres también conozcan todo este tema de cómo la mala alimentación, darle esos gustos, esos McDonald's a los chicos que tanto se utiliza, ¿no? Que es rápido y después tenemos este tipo de problemas. Así que es difusión, y ustedes nos ayudan realmente mucho. Así que estamos muy agradecidos por todos, doctores y las personas que estuvieron con nosotros. Bueno, entonces... Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad, Roberto. Y gracias, doctores. Muchas gracias por Hasta escuchar. luego, estamos en contacto. Bueno, Chao. muy amable y nos estamos viendo. Gracias. Eso. Sincera. Adiós, nos vemos. Chau, chau. Gracias.